¿Sabías que el plan de tu ISAPRE aumenta de precio cada año de forma ilegal? ¡No más abusos! ¡No dejes que te roben! YoDespierto.cl es la solución. Somos expertos, gestionamos, reclamamos y exigimos, todo sin costo para ti. Infórmate en YoDespierto.cl. Queremos representarte y encargarnos del problema. Contactos, información y mucho más en YoDespierto.cl. No más abusos, no dejes que te roben. YoDespierto.cl. Victoria es una niña de 9 años que debido a un accidente automovilístico quedó en estado de tetraplegia, sin poder respirar por sí sola. Hoy existe la posibilidad de instalar un marcapasos diafragmático que le permitirá respirar de forma independiente. Para esto, su familia ha iniciado una campaña y reunir los 300 millones de pesos necesarios para el marcapasos, las cirugías y todas las ayudas técnicas que necesita Victoria. Apoyemos como podamos en esta causa en suspiroparavictoria.cl. Deje afuera el calor. Nada supera el bienestar de un climatizador Clark. Los que saben prefieren Clark Aire. Calidad y respaldo a su alcance. Clark, el aire que quiero. No existen razones para privarse de disfrutar de lo mejor de la cultura gastronómica de Perú. Restaurant Imperio Norteño ofrece su servicio de delivery a pedidos con retiro directamente en el restaurante. Ordene sus pedidos llamando al móvil 9-9005-4495 o directamente en Bandera 1040 a metros de Tucapel. Imperio Norteño, lo mejor de la gastronomía peruana ahora para disfrutar en casa. Están abiertas las postulaciones al Magíster en Gestión Integrada, Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial, dictado por la Universidad de Concepción. El programa tiene 14 años de funcionamiento y está acreditado hasta el 2024. Para mayor información, contactarse con Lorena Valencia, Fono 41-220-4002 o al correo lvalenci@udec.cl o sitio web magistergestionintegrada.udec.cl. Aunque seas surfista, no desafíes a la segunda ola. Usa la mascarilla siempre. Lávate las manos siempre. Mantén distancia social siempre. Yo me cuido, yo te cuido. Tú te cuidas, tú me cuidas. El sector forestal, un espacio para comprender los aportes y desafíos de quienes conformamos el principal sector productivo desde la región del Maule hasta los lagos. Los contratistas forestales del país nos reunimos desde este momento en Radio El Conquistador. 11 de la mañana con 31 minutos, estamos iniciando el sector forestal a través de toda la red sur de Radio El Conquistador, en Talca el 94.1, en Chillán 92.9, Concepción 98.9, en Los Ángeles y Angol 91.1, en Temuco el 100.7, en Pucón y Villarrica el 98.9, Valdivia 95.7 y por supuesto conectados también a través de la web de elconquistadorconcepción.cl, nuestro Facebook, el Facebook de la Asociación de Contratistas Forestales, iniciando este programa número 11 ya de esta tercera temporada, donde el sector forestal se toma este ratito para conversar de diversas temáticas que tienen relación a esta parte importante del ámbito productivo nacional, sobre todo en nuestra parte macrozona sur. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la conservación del agua. Volvemos a posicionarnos en la sustentabilidad, en asumir un cambio climático, una sequía y saber más de cómo, de alguna otra manera, está presente el agua en nuestro territorio. Queremos iniciar el programa saludando a RHL Seguros, que te entrega todo el apoyo que necesitas en caso de algún siniestro. Recuerda su página web RHL Seguros, que te puede entregar todo lo que necesitas. Lo último en seguros para la industria forestal tiene que ver con un convenio entre RHL y la Asociación de Contratistas Forestales. Es un excelente seguro para entregarte todo lo que necesitas sin verte perjudicado por el historial de siniestros de tu empresa. Está en pantalla nuestro teléfono para que puedas también ahí comunicarte con RHL Seguros. Está el +569-921-85040.
René Muñoz es gerente de la Asociación de Contratistas Forestales y ya se une a esta transmisión por streaming a través de las distintas plataformas. ¿Cómo estás, René? Buenos días. Hola María José, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Vamos a comenzar un nuevo programa. Yo siempre quiero ocupar este espacio para saludar a los trabajadores forestales, para saludar también a los empresarios forestales, a los contratistas que hacen un gran esfuerzo por llevar el pan a su casa cada día. El sector forestal hoy día es un sector que sigue funcionando a pesar de todos los problemas y estamos aportando al desarrollo del país. Así que un gran saludo para todos los trabajadores y para todos los contratistas forestales. Perfecto. Y vamos también a saludar a nuestro invitado el día de hoy. Yo creo que es de lujo. El doctor Roberto Pizarro, ingeniero forestal, ya está en pantalla. ¿Cómo está? Bienvenido, director del Centro de Tecnología Ambiental de la Universidad de Talca. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por hacerte un tiempo, Roberto, porque, a ver, eres autor principal de varios libros, eres también asesor, investigador, miembro de distintos directorios que de alguna u otra manera se relacionan sí o sí con el comportamiento del ámbito hidrológico, con la conservación del agua. Así que esta media hora de programa queremos sacarte el jugo con el conocimiento que tienes sobre esta realidad en nuestro país. Y primero, tal vez puede resultar obvia la pregunta, pero queremos hacértela a ti. ¿Dónde y cómo está presente el agua en nuestro país, en nuestro territorio? A ver, yo creo que lo primero hay que señalar es que cuando hay una preocupación creciente por el agua, y esa se está dando cada vez con mayor fuerza, a tal nivel que inclusive acabamos hace muy pocos días que me tocó moderar un webinar con autoridades parlamentarias, donde la pregunta era, ¿deberá estar el agua en la nueva Constitución? Es decir, eso nos habla de la relevancia del recurso como primer elemento. Pero para sacar algunos elementos fuera, fíjense ustedes que según cifras de la ex delegación presidencial de recursos hídricos que existió en el anterior gobierno, que según una cifra muy interesante, señalaba que el agua representa para Chile alrededor del 60% de su Producto Interno Bruto. Eso es el agua. Para que tengan una idea, los auditores y ustedes mismos, en la minería el 15%. Es decir, el sueldo de Chile, que es el cobre de gran medida, es el 15% y el agua representa al menos el 60%. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque con agua hacemos todo el marco productivo minero, el marco productivo agrícola, el marco productivo forestal, el marco productivo que tiene que ver con el turismo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, en el marco productivo tiene esa relevancia. Por otro lado, fíjense ustedes que cuando hablamos del agua, hablamos no solamente desde su valor productivo económico, sino también tiene, a través del agua se produce la sustentabilidad de nuestros ecosistemas, es decir, tiene un valor ambiental. Y cuando estamos hablando de todo el problema que se ha surgido, toda esta demanda social que le planteó el estallido social de la equidad, obviamente que tiene que estar también en ese plano. Ahora, tu pregunta es muy interesante porque justamente el agua no tiene componentes de equidad en la repartición en Chile. Es decir, si uno ve desde norte a sur, nosotros tenemos una diferencial muy grande. Normalmente nosotros decimos Chile es muy diverso de norte a sur, pero no solamente es así. Si lo vemos de cordillera a mar, también es muy distinto. En la región del Maule, donde está la Universidad de Talca, en la cual me desempeño, ustedes pueden ver que en la zona costera podemos tener 500 milímetros de lluvia. Pero si yo me voy hacia la zona andina, estoy hablando de 1500 o hacia 2000. Y eso nos habla de un diferencial muy importante que tenemos que saber internalizar. Pero les voy a dar otra cifra que también son muy elocuentes con respecto al agua. Entre el año 90 y la fecha, el incremental en el consumo de agua, ahora estoy hablando de los consumos, que no tiene nada que ver con cambio climático, sino solamente el consumo, ha tenido un valor incremental entre 3 a 3,5 veces. Es decir, el país consume 3 a 3,5 veces más porque estamos exportando más agricultura, más minería, etcétera, el turismo, todo lo que significa los bienes y servicios internos, todos necesitan agua. Entonces, y hay demandas ambientales también. Demandas ambientales de la gente que quiere también preservar sus ecosistemas. Bueno, cuento corto, es que en la misma proporción hemos sido más ricos. Es decir, nuestro Producto Interno Bruto ha crecido 3 a 3,5 veces del 90 a la fecha. Conclusión, ustedes dirán de ingenieros, pero hay una correlación importantísima entre crecimiento económico y consumo de agua. Pregunta, ¿es esa ecuación sustentable a futuro? Y la respuesta inmediata es no.
No. No podemos Bueno, mantener eso, y eso nos demanda una visión distinta. Eso a modo de partida y con algunas cifras que creo que son muy decidoras. bueno, es importante el comentario de Roberto en función de contextualizar un poco lo que es el agua en Chile. Pero, ¿cuál es cómo se distribuye el consumo, Roberto, hoy día? Porque, a ver, yo no quiero hablar de los bosques todavía, porque probablemente vamos a hablar en un segundo programa de los bosques y la relación con el agua. Pero, ¿cómo se distribuye el consumo hoy día en el país? A ver, tenemos que hablar que los consumos, los usos del agua son de tipo consultivo y no consultivo. Cuando hablamos de no consultivo, es el agua que se usa y se reintegra inmediatamente a cauce. Por ejemplo, las hidroeléctricas. El uso hidroeléctrico es de tipo no consultivo, no lo consume. Lo pasa por la, ¿no es cierto?, por la turbina, genera y lo entrega. Lo entrega así con un diferencial de cota, ¿cierto? Porque lo toma la cota I y lo entrega a la cota I menos algo, ¿no es cierto? Porque tiene que haber una caída para la producción del diferencial. Pero por otro lado tenemos los usos consumtivos, que son los que consumen. Dentro de los usos consumtivos, la agricultura, el 70-72% del consumo de Chile. Dentro de ese esquema. Inclusive si yo le llevo unas cifras que son algo antiguas, pero para que ustedes, son cifras más o menos del año 95, que no se han actualizado, y yo creo que, pero nos dan una idea global. Cada chileno y chilena, yendo a tu pregunta, René, consume, en promedio, 15.000 litros diarios de agua. Tú verás de dónde están mis 15.000 litros, ¿no? Esto es como el Producto Interno Bruto, ¿no? Cuando te dicen, ¿dónde está el PIB per cápita? ¿Dónde está? Y algunos dicen, bueno, aquí pasa lo mismo. Bueno, esos 15.000, prácticamente 2/3, son 9.000 y tanto, casi, cerremos en 10.000, son para consumo hidroeléctrico, para generación hidroeléctrica. Ah, okay. 4.000, de los otros, los 5.000 los quedan no consultivos, 4.000 son para riego. Es decir, prácticamente el 80% del consultivo es riego. Después de eso, tienes alrededor de 700 litros, son para usos industriales de todo tipo. Ahí entra lo agroindustrial, lo forestal, el acero, todo lo que es industrial. Los chilenos en consumo diario consumimos en promedio alrededor de 200 litros. Y 100 litros son otros usos, que son los que podamos tener. Ese es y nuestros usos son de los más altos de América Latina. Entonces, cuando tú me dices, ¿dónde está el uso más importante? Evidentemente, en los consumtivos, en la agricultura, sin ninguna duda. Y es en la que consume cerca entre el 70 y el 80%, depende de la zona en que nos encontremos. Ya, Roberto, pero ¿tenemos agua? Porque se supone que Si estamos consumiendo más. Sí, gran pregunta. Yo entiendo que Chile tiene una de las mayores reservas de agua en los campos de hielo sur. Junto con la Antártida y Groenlandia son los mayores reservas de agua dulce del mundo. Sí. 16.000 y tantos kilómetros cuadrados. Entonces, claro, pero la tenemos allá lejos. Y los centros poblados están más al norte. Entonces, ¿tenemos agua o no tenemos agua? A ver, si lo queremos ver en términos globales, y aquí viene lo que se llama la dictadura de los promedios, ¿no? O sea, en promedio, Chile se ubica en la posición 24 a nivel mundial en disponibilidad de agua. Tenemos alrededor de 57 a 54 mil metros cúbicos por habitante año. Eso a lo mejor para la gente que no está en el tema dirá, bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, la media mundial anda en 6.500 metros cúbicos por habitante. Y nosotros tenemos entre 54, pongámosle 54.000. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una cifra 9 veces más que la media. Entonces alguien dirá, bueno, Chile no tiene que quejarse, ¿cierto? Claro. Pero nuestro problema es, igual que la economía, la distribución. Es decir, de Santiago al norte, fíjense usted, el promedio es de 1.000 metros cúbicos por habitante año. ¿Y qué me dice? Un sexto o menos de un sexto del promedio mundial. Pero con otro aditamento, según la UNESCO, el mínimo para que puedan subsistir bien las poblaciones humanas es 1.700 metros cúbicos por habitante año. Es decir, de Santiago al norte estamos por bajo incluso el nivel de subsistencia. Y de Santiago al sur, no me gusta de lo de Santiago, pero se da así, y de Santiago al sur se da una altísima oferta. Entonces, tenemos un país muy desigual, no solamente de norte a sur, como dije recién, sino también de este a oeste. Y aquí hay otro problema que es muy importante y que tiene que ver con lo que tú me preguntas, René. Nosotros tenemos esas ofertas, claro que esas ofertas de repente nos llegan de golpe. Esas ofertas nos llegan con inundaciones, nos llegan con tremendas crecidas, ¿te fijas? O a veces con periodos de sequía. Entonces, ese conocimiento, y aquí surge un elemento central. Y les digo, hace poco estuve en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado,
invitado por la presidenta, la senadora Yana Proboste, el senador Juan Castro, para plantear justamente una modificación al Código Agua. Y un punto que yo les hacía ver, y que lo he dicho también en la Cámara de Diputados, cuando me ha tocado ir en distintas a las instancias de directivas de país, nosotros no tenemos investigación científica fuerte ligada al agua. Y les voy a dar una cifra. A mí, yo creo que las cifras, me cargo mucho las cifras por el sesgo profesional, pero es fundamental para nosotros, bueno, René lo sabe muy bien eso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que nosotros aportamos de nuestro Producto Interno Bruto un 0,38% a investigación científica y tecnológica. 0,38%. Nuevamente, estos altos bajos. Somos país de la OCDE, somos país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El promedio de los países OCDE anda en el 2,5%. Y yo siempre pongo esto de ejemplo. Finlandia, que entre paréntesis país forestal, a propósito de que ustedes están dentro de un programa forestal. Finlandia, país forestal, ¿en qué invierte hace 20 años? Invierte fuertemente, 20, 30 años, perdón, invierte fuertemente en educación y en I+D, en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Para que tengan una idea, Nokia era una empresa forestal, era una empresa de comunicaciones forestales, que esas la desarrollan y es lo que es Nokia hoy, lo que conocemos. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué Finlandia tiene este desarrollo? Es porque invirtió en eso, en educación y en ciencia y tecnología. Entonces, ¿cuánto invierte Finlandia? 4,5% de su Producto Interno Bruto. Y nosotros el 0,38%. Pero les doy un detalle, discúlpeme, solamente voy a decir este dato. ¿Saben cuánto invertimos en agua? Del 0,38, 0,002%, 2 milésimas. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos desconocimiento de cómo funcionan nuestros ecosistemas. Y de repente hacemos estudios muy centrados, muy específicos, y sacamos conclusiones globales para todo el país, lo cual, primero, es injusto, y segundo, termina siendo ineficiente porque generamos políticas públicas que no responden a singularidades territoriales ni a características específicas. A propósito, bueno, recordar que estamos a través de nuestro Facebook de la Asociación de Contratistas Forestales. Estamos junto a Roberto Pizarro, que es director del Centro de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca, hablando del agua de manera general. Pueden ustedes opinar, comentar, hacer consultas a través de esa transmisión en Facebook. Bueno, aquí en la Universidad de Concepción tenemos el Centro EULA y la Universidad de Talca precisamente este Centro de Hidrología. ¿Cuál es el objetivo que tienen estos espacios? Precisamente abrir la conversación, generar la necesidad de financiar investigación sobre el agua. ¿En qué están ambos centros? Y si es que existen otros a nivel nacional. Sí, bueno, existen diversos centros que están de hecho hay una red de centros en la cual está el EULA, con el cual tenemos una excelente relación y de trabajo con la Universidad de Concepción, y principalmente uno de nuestros investigadores asociados, que se los robamos de repente a la Universidad de Concepción, el profesor José Luis Arumí, además gran amigo con el cual trabajamos ahí, que destacado hidrólogo ahí que está en Chillán. Entonces, pero también tenemos relaciones de trabajo con otros centros, pero todos nos quejamos de lo mismo. Es decir, no tenemos recursos para investigar. No podemos dar respuestas concretas a ciertos elementos. Les voy a contar, estos centros tienen investigadores y la investigación normalmente subsiste solamente si logramos captar recursos fuera. Las universidades normalmente no están poniendo algunos recursos. Creo que la Universidad de Concepción puede ser algo distinto en eso, pero por lo menos muchas otras universidades, los centros estos de investigación funcionan en la medida que son captadores de proyectos en lo que se llaman los fondos concursables. Eso nos pone en una condición de todos compitiendo y no cooperando. Exacto. Y ocurre que nosotros como país, y aquí también mando un mensaje que tiene que ver con otra cosa, nosotros como país hemos sido muy competitivos, pero nuestra competitividad se basa en que ojalá al otro no le vaya bien. Ese es el esquema de ese libre mercado duro. Yo creo que podemos seguir siendo competitivos, pero podemos hacerlo bajo un esquema distinto, que es el de la colaboración. Perfecto. ¿Por qué? Porque en este momento los recursos son muy escasos y necesitamos ser eficientes para optimizarlos. Disculpa, era por eso. Sí, no, está bien. Bueno, aquí entonces hay un rol importante, porque a ver, hay un déficit de inversión dentro de la academia, pero hay un déficit también desde la política pública y en el ámbito privado. ¿Cómo se está comportando ahí esos tres pilares? A ver, buenas preguntas, María. Tenía muy preparado. Efectivamente, tienes razón. El 0,38% que yo hablo que va a I+D es el aporte del Estado. Y en general, el sector privado tiene una carencia en esa línea.
El año pasado me invitaron a lo que era la celebración del el congreso anual de la COPSA, que son la Confederación de Concesionarios de Obras Públicas de Chile. Y cuando estuvimos conversando con ellos, una de las cosas que yo les decía, es muy importante que el sector privado aporte a I+D, a investigación y desarrollo, porque va a tener respuestas. Un ejemplo dentro de esto en el sector forestal, que yo siempre lo menciono, es el Grupo Arauco. El Grupo Arauco tiene una instancia que es la empresa Biodiversa, Biodiversa, ¿cómo se llama? Bioforest. Biodiversa es la desvío. Entonces, Bioforest, que hace investigación y tiene un conjunto de doctores ahí. Y estos doctores, te fijas, están trabajando y haciendo, desarrollando I+D. Pero ¿por qué es tan relevante esto? Porque cuando tenemos conocimiento sobre lo que ahí está ocurriendo, nuestra política pública va a ser coherente. Y voy a dar un ejemplo. El estado de Arizona, en Estados Unidos, ellos tienen muy claro cómo funcionan sus acuíferos, las aguas subterráneas. Entonces, por ejemplo, trajeron agua del río Colorado, del estado Colorado, de toda zona, hasta Arizona, y dijeron, ¿dónde la embalsamos? Y la pregunta era importante, porque no era llegar a construir un embalse, porque era territorio indígena, y eran muy respetuosos de lo que eran las reservaciones indígenas, pero sabían muy bien cómo funcionaban sus acuíferos, el subsuelo. Entonces empezaron esas aguas las recargaban y recargaban sus acuíferos, y desde ahí ocupan el agua. ¿Eso por qué es? Porque tuvieron conocimiento, tuvieron información, la transformaron en conocimiento, y ese conocimiento derivó en políticas públicas y en desarrollo. Entonces, ese círculo virtuoso es muy importante. Los países que han llegado a ser ricos no son por casualidad, es porque invirtieron en I+D. Y eso es un elemento importantísimo. Roberto, Por eso que, volviendo a tu pregunta, los centros estamos muy huérfanos, tenemos una orfandad muy grande y tenemos que competir por recursos escasos, escuálidos y además que muchas veces se duplican porque no hay una coherencia en la asignación de fondos. tú recién diste el ejemplo de Arizona, donde Arizona, llevaron sí. agua de un lado hacia otro. Muchos han hablado aquí en Chile de la carretera del agua. Carretera ahí, sí. La carretera hídrica, y tenemos el caso del señor Sutil, que es uno de los promotores. ¿Qué problemas tiene esa iniciativa? Porque la verdad es que si tú la piensas bien, efectivamente lleva agua del sur al norte, donde falta. Pero ¿dónde choca? ¿En los montos de la inversión? ¿O en el desconocimiento? ¿O en la desidia de las autoridades? ¿En qué parte choca la cuestión? Aquí yo creo que chocan primero, vamos a partir primero por el conocimiento. Porque pasa lo siguiente, se dice, yo voy a llevar las aguas que son excedentes, ¿ya? Las aguas que sobran. Mi pregunta es, ¿cuáles son las que sobran? ¿Alguien logró definir cuáles eran realmente las que sobran? Porque les voy a contar algo. Nuestro país, por ser un país montañoso, tiene la recarga de los acuíferos, la recarga de las aguas subterráneas, se produce principalmente en los cauces de los ríos, porque el agua escurre rápidamente, ¿ya? ¿Quién puede retenerla arriba? Son lo que se llama el complejo suelo-vegetación. Por eso es tan importante eso, que hay un conjunto suelo-vegetación. ¿Y por qué? Porque nos llueve en el invierno. A nosotros no nos llueve en el verano, o en el verano lo que nos llueve es mucho menos. El grueso cae en el invierno. Entonces, en ese invierno tenemos que hacer que esas aguas infiltren, recarguen, y para que en el periodo estival podamos tener recursos hídricos. Nosotros, de repente, nadie se sorprende por eso. Pero la pregunta era, ¿por qué está circulando agua en los cauces si no ha llovido hace mucho tiempo? ¿Cierto? Y circula porque son aguas subterráneas previamente almacenadas y que se han podido almacenar producto de todos estos procesos. Entonces, ¿qué pasa en nuestros cauces? Cuando hay una crecida, esa crecida puede tener características muy particulares, y si es una crecida máxima, se expande sobre la caja del río. Al expandirse, es muy probable que esté ocupando zonas de recarga del acuífero. Si yo le voy a sacar el agua, comillas, que sobra en esa zona alta, quizás esté afectando los equilibrios hidrológicos ligados al agua subterránea y las disponibilidades de agua para el periodo estival. O sea, no sobra agua en ninguna parte. No, claro, eso tenemos que considerarlo. Entonces, cuando me hablan de carretera hídrica, yo no conozco en el hecho el proyecto del señor Sutil, pero a ese yo me pondría tenazmente, a pesar de que digo, miren la contradicción, no lo conozco, pero con lo suficiente que tiene que romper, construir una cantidad de sifones, el impacto ambiental que va a tener, y sin tener eso resuelto, yo creo que ahí sería muy osado hacer algo así. Quizás pudiera darse, hay otra carretera que se dice que va por el mar. Sí. Porque si va por el mar, lo que tenemos que sí asegurar es que, ojo, el agua no se pierde en el mar, ¿eh?
tengo una anécdota con la expresidenta Bachelet. Estábamos en La Moneda entregando una cosa, la propuesta de lo que habíamos hecho los científicos sobre investigación y desarrollo ligada a recursos hídricos. Y a mí me tocó hablar alguna vez con ella y me dijo, ya, no me digas más, me dijo, si ya sé que el agua no se pierde en el mar. Porque el mundo político normalmente dice, el agua se pierde en el mar. No, el agua no se pierde, es parte de los ciclos naturales. Ahora, que podemos sacar una parte de eso, sí, podría ser, podemos considerarlo, siempre y cuando aseguremos que los ecotonos, toda la parte ecosistémica no se vea afectada. Y es más fácil hacerlo a nivel del mar, porque a nivel del mar ya tenemos toda la zona alta satisfecha en sus demandas. Y a nivel del mar, entonces ahí podemos pensarlo. Pensarlo aguas arriba significa que podemos impactar drásticamente, no solamente aspectos de oferta de agua, sino biodiversidad, equilibrio ecosistémico y sustentabilidad ambiental de región y país. Así que yo por eso creo que es muy grave esa línea. Roberto, se habla de que el 80%, lo que tú decías recién, que no es válido, que se pierde en el mar, de los ríos. Ahí también no hay una posibilidad importante de uso, porque finalmente, claro, es mucha agua que se está evacuando y que no está teniendo uso. Y claro, esas aguas normalmente van contaminadas. O sea, hay todo también un efecto. A ver, eso es lo que habría que analizar caso a caso. Por eso te digo yo que es más fácil. Mira, siempre yo comento, a los ingenieros nos gusta que ojalá las ecuaciones sean lineales, ¿no? Eso tú lo sabes bien, porque son más fáciles. Aquí vamos a obtener mayor linealidad o menores variables que interactúan si voy, por ejemplo, a la orilla del mar, porque ahí ya está satisfecho todo aguas arriba. Ahora, ¿que puedo pensar aguas arriba? Sí, yo creo que hay aspectos hay países en los que se ha hecho eso, y se ha hecho también virtuosamente. Es decir, pero lo que yo digo es que hay que pensarlo muy bien y conocer muy bien cómo funcionan nuestras cuencas. Miren, les voy a dar un dato. En estudios hechos por la misma empresa Bioforest, que está estudiando las aguas a través de isótopos, en cuencas pequeñas, les estoy hablando de cuencas pequeñas que son de unos 3 kilómetros cuadrados, 4 kilómetros cuadrados, han detectado que las aguas subterráneas se demoran en salir a la superficie, después que quedan infiltrados en el suelo. Imagínense ustedes, llegaron qué sé yo, a lo mejor hasta kilómetros, cientos de metros bajo la superficie, más de 10 años, 8, 10, 12 años en volver a salir. Es decir, cuando teníamos la plena sequía el año pasado, el agua esa que estaba saliendo, la que todavía teníamos, son aguas que se almacenaron previamente en la cuenca. Tenemos que tener muy claro cuál es esa data. Entonces, si yo tengo claro eso, puedo empezar a conversar de lo demás, pero conversarlo antes, yo creo que es muy peligroso. Empieza el debate así, lo partías diciendo al principio, la importancia de considerar el agua en la nueva Constitución, empezar a hablar de este tema. Nosotros te queremos invitar a seguir conversando durante la próxima semana, René, ¿te parece o no? Yo creo que la invitación está hecha, no sé si Roberto puede, pero... miércoles, porque como el viernes feriado... Sí, le iba a decir, me parecía que el viernes era Navidad, ¿no? Así que coordinemos la fecha para seguir hablando del tema, porque el agua se divide en varios capítulos. Nos queda el cuidado, la conservación, también la relación de lo forestal con el suelo, lo vegetal, lo acuífero, ¿no? Que es un tema tan importante. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a invitarte entonces nuevamente al próximo programa. Roberto Pizarro, director del Centro de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca. Vamos a saludar a RHL Seguros. También recordar que puedes contar con todo el apoyo, la asesoría que ellos te entregan a través de su página web y también, sobre todo, llamar directamente al WhatsApp que va a aparecer en pantalla y que yo te menciono a través de Radio El Conquistador, más 569-921-8504. Ellos te garantizan la mejor gestión en la administración de tu siniestro y obviamente están interesados en proteger tu patrimonio y entregarte tranquilidad. RHL Seguros. Roberto, René, que tengan excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar en un próximo Sector Forestal. Igual para ustedes, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, que bien. Chao. El Sector Forestal, un programa realizado por la Asociación de Contratistas Forestales para comprender los aportes y desafíos de quienes conforman uno de los principales sectores productivos del país, la industria forestal. ¿Qué haces?